Bueno, para este punto nos piden primero calcular el porcentaje de error de esta medición tomada por una INA 219. Bueno, primero miramos cuál es nuestro valor real de medición, el cual serían los 10 miliones por la corriente de 15 miliamperes, que nos da un valor de 150 microvolts. Pero en la medición vamos a ver que este valor se le pueden sumar 100 microvolts, el cual son producto de offset referido a la entrada, el cual da un valor de 250 microvolts. Para hallar el porcentaje de error sería el valor de la medición sobre el valor real, el cual nos da un valor del 66%. Bueno, para el segundo punto tenemos la siguiente configuración en el apartado A cuando la señal de entrada es conectada al amplificador número uno. Primero hallamos la ganancia, la cual primero depende del amplificador uno, el cual amplifica por la señal de entrada por casos B1 y luego hallamos nuestra señal de salida que sería igual a casos BE2 por BE2, el cual nos da un valor de 9 milivolts RMS. Ahora hallamos el voltaje de salida del ruido, el cual consta de dos señales de ruido, el cual es BNO1 y BNO2. En la primera imagen solo hacemos los cálculos con BNO1, el cual nos da una salida de 75 microvolts RMS. Ahora, cuando hacemos teniendo cortocircuitando el voltaje de ruido del amplificador uno, nos da que el voltaje de salida solo depende de NO2, el cual es 10 microvolts RMS. Ahora hallamos nuestro voltaje de salida total, que sería la suma de los componentes al cuadrado, la raíz de esta que nos da un valor de 75,6 microvolts RMS. Ahora la señal a ruido es la relación del logaritmo de la entrada respecto a la salida, el cual nos da 20,75 dB para el apartado A. Ahora, cuando este se conecta a la señal de salida, al amplificador 2, este solo cambia la ganancia del sistema, el cual solo dependería de la señal de entrada por el factor de amplificación del OPAM 2, el cual nos da 3 milivolts RMS. Ahora, como la densidad de ruido no depende de la entrada, porque esta se cortocircuitea, no cambia nuestro valor de salida, el cual entonces nos da una señal a ruido de 15,98 dB. Para el tercer punto, tenemos dos señales a la entrada de un amplificador, cuya función de transferencia es esta que podemos ver acá. Tenemos una ganancia de 10 junto con un 0 en un K, a una frecuencia de un K, y dos polos ubicados, uno en 10K y otro en 10M. También nos dan el voltaje de ruido a la entrada, que es 200 sobre F más 2 nanovoltios sobre Hertz. Y nos piden calcular la tensión eficaz de ruido a la salida, o sea, la tensión de ruido en RMS, y nos dicen adicionalmente que consideremos el análisis a partir de 0,1 radianes. Entonces hacemos rápidamente la conversión de radianes a Hertz. Tenemos ya la función, y para hallar la tensión de ruido a la salida, es sencillamente hacer la integral de la función de transferencia al cuadrado, multiplicando por la tensión de ruido a la entrada. Como resultado, ese resultado que obtenemos, sencillamente le sacamos la raíz para llevarlo a la tensión en RMS. Y ese sería el resultado. Para el punto 4 tenemos un amplificador de precisión MATS 4239 y estos valores de entrada, una reacción de 10 ohms, una corriente que pasa por la reacción de 6 microamperes, una ganancia de 100 y un RL, una resistencia a la carga de 50 ohms. Nos piden calcular en dBms la SNR del circuito, y pues partimos de calcular la caída de tensión en esa resistencia de shunt, que es básicamente multiplicar la resistencia por la corriente, nos da 60 microvolts. Luego eso lo multiplicamos por la ganancia y obtenemos un Vout de 6 milivolts. Al ser en RMS, sencillamente lo dimos sobre raíz de 2 y tenemos 4,24 milivolts. Para hallar la potencia, en esta parte sencillamente lo elevamos al cuadrado y lo dividimos en 50, que es el valor de la carga, y obtenemos 0,35 microvatios. Ahora, este valor tenemos que pasarlo a dBms, y para eso aplicamos 10 logaritmos de ese valor sobre un miliwatt. Y eso nos da menos 34,44 dBms.
También tenemos la tensión del ruido pico a pico a la entrada, que es de 1,5 volts. Y para pasarlo a RMS lo dividimos sobre RAID de 2. Eso se ve porque es un ruido blanco y la distribución pues, de este es diferente a la tensión en la carga, entonces por eso se divide en RAID de 2. Y eso nos da 43,3 microvolts. Igualmente, cogemos este valor, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos en la carga, que es 50. Y este valor le aplicamos 10 logaritmos de ese valor sobre un microvatio para pasarlo a dBms. Por último, ya con la potencia de la señal y la potencia de ruido, aplicamos la SNR, lo podemos hacer así como la resta de este valor. Ya que es una división, pues se puede ver como una resta menos los 114, menos 114 dBms, y eso nos da un total, una SNR 79,81 dBms. Para el punto número 5 nos piden hallar la SNR del circuito de la figura 3. Listo, empezamos hallando la ganancia normal, la cual nos da este valor. Y se procede a hallar la densidad de ruido, espectral de ruido, primero con RD1. Todo esto queda respecto a arreglos de resistencias y se define una constante C1 que es el valor del paralelo de RD1 con 1 sobre Gm por Gm. Y con el paralelo de RD con el capacitor tenemos el polo para nuestro primer voltaje de salida espectral. Lo mismo pasa con RS1, llamamos a la constante 2 al paralelo de RS1 con Gm por Gm al cuadrado por el paralelo de RD con Gm. Asimismo, sacamos con cada una las densidades espectrales. Para los transistores, ¿qué pasa? Como están entre dos nodos, se hace la separación de la corriente que queda dependiendo entre para M6, entre la resta de las constantes C1 y C3, ya que RD1 y RD2 tienen el mismo valor, entonces se puede sacar un factor común. Y lo mismo para el otro transistor. Ahora, ya con esos, como por tablas, podemos integrar y hallar el valor del voltaje de salida RMS, el cual nos da 52,91 por 10 a la menos 15 volt cuadrado sobre Hz. Ahora con esto podemos hallar la relación señal a ruido, que es el valor RMS de, de la entrada al cuadrado sobre este, cual nos da 169,75. Creo que la cagué.